El testamento solo se leerá ante los herederos legítimos de la familia, dijo mi madrastra Elena, bloqueando deliberadamente la entrada del bufete de abogados con su cuerpo. Llevaba un vestido negro caro que contrastaba con la sonrisa venenosa que se dibujaba en su rostro rellenado con botox. Eso significa que tú no estás incluido, Carlos. Yo estaba de pie en el frío pasillo de la 10ª planta del edificio comercial en el centro de Boston, sosteniendo una carpeta de cuero marrón que contenía documentos que Elena ni siquiera imaginaba que existían. Mi medio hermano Derek y mi media hermana Amanda flanqueaban a nuestra madrastra como soldados obedientes, con miradas cargadas de desprecio y falsa superioridad. Mi madre murió la semana pasada, respondí con calma. ¿Y tú crees que no tengo derecho a escuchar su testamento? Elena se rió, un sonido agudo que resonó en el pasillo vacío. ¿Tu madre? Querido, Margaret solo fue la primera esposa de tu padre. Yo soy la esposa real, la que ha estado a su lado durante los últimos 15 años. La que lo cuidó cuando estaba enfermo. Me llamo Carlos Rivera, tengo 32 años y acababa de descubrir que la mujer que había criado a sus hijos a mis espaldas durante toda mi adolescencia había mostrado por fin su verdadero rostro. Llevo 8 años trabajando como ingeniero civil, construyendo puentes y carreteras que durarán generaciones, pero nunca he conseguido tender un puente entre esta familia disfuncional. Pero mientras ella hablaba con esa arrogancia característica, yo mantenía una expresión neutra, sabiendo exactamente lo que llevaba en ese maletín. Mamá siempre decía que la paciencia era la virtud de los inteligentes. Y durante los 17 años desde que papá se casó con Elena, aprendí a ser muy paciente. Carlos, estás estorbando, murmuró Derek, ajustándose la costosa corbata como si se estuviera preparando para hacerse cargo de un imperio. A sus 28 años, mi hermanastro nunca había trabajado un solo día, viviendo de la generosa mesada que papá le daba cada mes. Conducía un BMW descapotable y vivía en un apartamento en el barrio más caro de Boston, todo gracias al dinero de la familia que él nunca había ayudado a construir. Sí, tenemos asuntos importantes que resolver, añadió Amanda, alisándose el cabello rubio platino que costaba más que el salario mínimo de 3 meses. Tengo un almuerzo en el club de campo más tarde. A sus 25 años, ella se había graduado en arte dramático en una universidad privada cara, pero nunca había trabajado, prefiriendo pasar el tiempo en spas y viajes a Europa. Elena se acercó más a mí y bajó la voz a un tono conspirador. Carlos, querido, tienes que entender que esta reunión es sobre negocios serios. Propiedades, inversiones, decisiones que afectarán el futuro de esta familia. No es lugar para... Ella hizo una pausa dramática. Personas ajenas. Gente ajena, repetí, sintiendo la ironía de las palabras. Soy su hijo desde hace 32 años. Ustedes llevan 15 en la familia. La sonrisa de Elena se volvió aún más fría. Ah, pero querido, el tiempo no lo es todo. Se trata de lealtad, de estar presente cuando es necesario. ¿Dónde has estado los últimos 2 años, cuando tu padre necesitaba cuidados? Yo estaba aquí, cuidando de él, mientras tú estabas ocupado con tus proyectos de ingeniería. La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que casi admiré su habilidad. La verdad era que yo había pasado los últimos 6 meses cuidando de papá mientras Elena estaba muy ocupada, con sus clases de pilates, sus sesiones de spa y sus viajes con sus amigas. Yo había coordinado sus tratamientos médicos, pasado noches en el hospital y le había cogido la mano cuando tenía miedo. Emprendieron el camino hacia la puerta de la oficina, dejándome atrás como si fuera un mendigo pidiendo limosna. El sonido de los caros tacones de Elena resonaba en el suelo de mármol mientras caminaba con la confianza de alguien que cree haber ganado antes incluso de que comience la batalla. Pero antes de entrar, Elena se volvió hacia mí una última vez, con los ojos brillantes de malicia calculada. Carlos, querido, tal vez sea hora de aceptar la realidad. Nunca has sido realmente parte de esta familia. Tu padre solo sintió lástima por ti después de que tu madre murió. Pero ahora, ella se encogió de hombros con falsa tristeza. Ya no hay necesidad de fingir. Con cada palabra, sentía la rabia ardiendo en mi pecho como hierro al rojo vivo, pero esbocé una sonrisa que había aprendido a perfeccionar a lo largo de los años. Claro, Elena. Lo entiendo perfectamente. Lo que ella no sabía era que había pasado los últimos 6 meses preparando meticulosamente este momento. Mientras cuidaba de papá en sus últimos días, cuando Elena estaba muy ocupada, descubrí cosas sobre nuestra familia que cambiarían el rumbo de toda esta farsa. Cartas antiguas, documentos guardados, conversaciones grabadas que mamá me había dejado como regalo de despedida. Los observé desaparecer tras la puerta de cristal esmerilado,
escuchando sus risas ahogadas y sus comentarios sobre cómo por fin se librarían del lastre de la familia. Derek hablaba de vender la casa de la playa que tanto le gustaba a mamá, mientras Amanda discutía planes para un viaje de 6 meses por Europa. Si te está gustando esta historia de familia y secretos ocultos, no olvides suscribirte al canal, porque lo que verás a continuación te dejará con la boca abierta. Saqué mi celular y marqué un número que había memorizado la semana anterior. La voz que respondió era familiar y profesional. ¿Señor Martínez? Soy Carlos Rivera. Sí, están en la reunión ahora mismo, tal y como habíamos planeado. Puede comenzar la segunda fase. Elena creía que había ganado al excluirme de la lectura del testamento. Derek probablemente ya estaba gastando mentalmente su herencia. Amanda debía estar planeando cómo redecoraría la casa familiar. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras planeaban su victoria, yo ya había asegurado que su caída no solo sería épica, sino completamente legal e irreversible. Me senté en la silla de cuero del pasillo, fingiendo resignación mientras escuchaba las voces amortiguadas a través de la puerta. Elena estaba hablando de, por fin poder reorganizar la empresa familiar sin interferencias emocionales innecesarias. No se me escapó la ironía, ella llamaba a mi presencia una interferencia emocional. 15 años. Ese fue el tiempo que Elena necesitó para borrarme sistemáticamente de la vida de papá. Todo comenzó cuando yo tenía 17 años. Papá acababa de casarse con ella después de 2 años de noviazgo. Elena llegó a nuestra casa en Beacon Hill con Derek y Amanda, prometiendo formar una familia perfecta y unida. En el primer mes, reorganizó completamente nuestra rutina. Las conversaciones de negocios que papá y yo teníamos durante el desayuno fueron sustituidas por discusiones sobre las actividades escolares de Derek. Los fines de semana que pasábamos visitando propiedades de la empresa se convirtieron en compromisos sociales en los clubes donde Elena quería ser vista. Carlos tiene que aprender a ser más sociable, le decía ella a papá. Pasar tanto tiempo centrado en los negocios no es sano para un adolescente. Pero el golpe más calculado llegó cuando cumplí 18 años. Elena convenció a papá de que me enviara a la Universidad de Stanford, al otro lado del país, para ampliar mis horizontes. Durante los 4 años de universidad, cada vez que volvía a casa por vacaciones, encontraba a Derek más integrado en los negocios de la familia. Acompañaba a papá a las reuniones, conocía a los clientes, aparecía en las fotos de los periódicos locales como el heredero de Rivera Enterprises. Cuando me gradué en ingeniería civil, esperaba finalmente ocupar mi lugar en la empresa. En cambio, Elena había orquestado otra sorpresa, una oferta de trabajo irrechazable en una empresa de ingeniería en Denver. Es una oportunidad increíble para que Carlos construya su propia carrera, le explicó ella a papá. Él no debería depender de la empresa familiar para tener éxito. Papá, que siempre valoró la independencia, creyó que sería lo mejor para mí. Y así, a los 22 años, me mudé a Denver, mientras que Derek, a los 18, comenzaba oficialmente a trabajar en Rivera Enterprises. Durante los siguientes 8 años, Elena fue una maestra en mantener la distancia entre papá y yo. Cuando yo llamaba, ella contestaba y decía que él estaba en reuniones importantes. Cuando yo visitaba, siempre había eventos sociales o viajes de negocios programados. Cuando intenté sugerir proyectos en los que podría colaborar de forma remota, ella convenció a papá de que yo estaba intentando controlar la empresa a distancia. Lo más cruel era cómo reescribía nuestra historia familiar. En fiestas y eventos sociales, Elena presentaba a Derek como el hijo dedicado que nunca se apartó del lado de su padre, y a Amanda como la hija cariñosa que siempre cuidó de la familia. Yo me convertí en el hijo rebelde que eligió la carrera individual en lugar de los valores familiares. Derek absorbió completamente esta narrativa. A los 28 años, él creía genuinamente que merecía heredar todo porque siempre había estado presente. El hecho de que nunca hubiera trabajado un solo día fuera de la empresa, nunca hubiera enfrentado un desafío real ni tomado una decisión difícil, era irrelevante para él. En su mente distorsionada, la presencia física equivalía a la competencia y la dedicación. Amanda era aún peor. Ella desarrolló un placer sádico en recordarme constantemente mi condición de forastero en las raras ocasiones en que nos veíamos. Papá siempre dice que tú elegiste tu propia vida, comentaba con falsa preocupación. Debe ser difícil estar tan lejos de la familia. Pero Elena era la verdadera artífice de todo esto. Ella entendió desde el principio que, para garantizar el futuro financiero de sus hijos, tenía que alejarme no solo físicamente, sino también emocionalmente de papá. Y lo hizo de manera brillante.
El punto de inflexión llegó hace 6 meses, cuando a papá le diagnosticaron cáncer de páncreas. Elena me llamó personalmente para informarme de la situación, pero dejó claro que papá quería privacidad para concentrarse en el tratamiento. Lo traduje inmediatamente, ella no quería que volviera. Pero 3 semanas después, recibí una llamada de Sofía Martínez, la enfermera privada de papá. Sofía había trabajado con nuestra familia cuando mamá estaba enferma, y habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años. Carlos, me dijo ella, con voz tensa, tu padre pregunta por ti todos los días. Elena le está diciendo que estás muy ocupado con el trabajo para visitarlo. En ese momento, comprendí completamente el alcance de la manipulación de Elena. No solo me estaba manteniendo alejado, sino que estaba convenciendo a papá de que yo había elegido alejarme. Cogí el primer vuelo a Boston ese mismo día. Los últimos 6 meses con papá fueron los más preciados de mi vida. Descubrí que él había guardado todos los artículos sobre mis proyectos de ingeniería, tenía fotos de los puentes que construí en su oficina privada y hablaba con orgullo de mi independencia y determinación a cualquiera que quisiera escucharle. Siempre supe que seguirías tu propio camino, me dijo una tarde, mientras Elena estaba en una de sus emergencias en el spa. Pero esperaba que algún día volvieras a casa. Fue durante esas conversaciones cuando papá me reveló algo que lo cambió todo. Elena llevaba años presionándolo para que cambiara su testamento, alegando que yo había rechazado a la familia y no merecía heredar nada. Ella quería que Derek asumiera el control total de Rivera Enterprises. Pero hay algo que Elena no sabe, me dijo papá con una sonrisa débil pero decidida. Tu madre no solo era mi esposa, Carlos. Ella fue mi socia en los negocios desde el principio. Y ella te dejó algunas cosas que ni siquiera yo puedo cambiar. Mientras Elena seguía organizando reuniones familiares de las que yo estaba excluido y planeando el futuro de la empresa con Derek, papá me revelaba secretos que solo nosotros dos sabríamos. La ironía era deliciosa. Al intentar alejarme de la familia, Elena había creado las condiciones perfectas para que papá y yo finalmente tuviéramos las conversaciones honestas que ella había impedido durante 15 años. Ahora, sentado en ese pasillo, escuchando a Elena dividir una herencia que ella creía controlar, sabía exactamente lo que mamá me había dejado. Y Elena estaba a punto de descubrir que subestimar a Margaret Rivera había sido el mayor error de su vida. El sonido de las risas que provenían de la oficina me trajo de vuelta al presente. Derek estaba claramente celebrando su herencia, mientras Amanda discutía planes de viaje. Mi celular vibró. Un mensaje del señor Martínez. Todo listo. Las copias se están entregando ahora. Sonreí por primera vez en días. La verdadera reunión apenas estaba comenzando. Las risas que provenían de la oficina se hicieron más fuertes. A través de la puerta de cristal, pude ver a Derek gesticulando animadamente mientras Elena asentía con aprobación maternal. Amanda estaba fotografiando documentos con su móvil, probablemente planeando ya cómo gastaría su herencia. Rivera Enterprises por fin tendrá el liderazgo que se merece, oí decir a Elena al abogado. Derek tiene una visión moderna de los negocios. Derek tenía una visión moderna. El hombre que había suspendido contabilidad básica en la universidad y había necesitado el dinero de papá para comprar su título en una universidad privada de dudosa reputación. El mismo Derek que, a sus 28 años, todavía no era capaz de llevar las cuentas de su propia chequera. Mi móvil vibró de nuevo. Sofía Martínez. Carlos, las cámaras funcionan perfectamente. Lo estoy grabando todo. Sonreí al leer el mensaje. Sofía no era solo la enfermera de papá, era mi aliada más valiosa y la única persona, aparte de mí, que había sido testigo de la verdadera personalidad de Elena durante los últimos meses de vida de papá. 3 meses atrás, cuando papá estaba particularmente débil después de una sesión de quimioterapia, Elena había recibido una llamada de su agente inmobiliario. Pensando que papá estaba durmiendo y que Sofía había salido a buscar medicamentos, ella comenzó a discutir abiertamente sus planes para la herencia. En cuanto Richard muera, quiero que prepares todos los documentos para vender la casa de Beacon Hill, dijo por teléfono, caminando por la habitación donde papá yacía supuestamente inconsciente. Y la casa de la playa también. Derek necesitará capital para modernizar la empresa. Lo que Elena no sabía era que Sofía había instalado un sistema de monitorización de audio en la habitación a petición de papá, para que los médicos pudieran controlar su respiración durante la noche. Y yo le había pedido que conservara las grabaciones. Durante las semanas siguientes, documentamos docenas de conversaciones en las que Elena discutía sus planes con Derek y Amanda. Planes que incluían vender todas las propiedades históricas que mamá tanto amaba,
despedir a antiguos empleados de la empresa que eran leales a papá e incluso demoler la casa donde crecí para construir un complejo de lujo. Carlos es un problema temporal, dijo ella en una de esas grabaciones. En cuanto se dé cuenta de que no heredará nada, volverá a Denver y nunca más sabremos nada de él. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando encontré una correspondencia escondida en el despacho privado de papá. Elena había estado interceptando mis cartas y correos electrónicos durante años. Cada vez que intenté mantener el contacto, todas las propuestas de colaboración que envié, todas las tarjetas de cumpleaños y fiestas, todo había sido bloqueado por ella. Aún más cruel, descubrí que ella había creado una cuenta de correo electrónico falsa en mi nombre para enviar respuestas groseras a papá, haciéndole creer que yo estaba rechazando activamente sus invitaciones para visitarlo o participar en los negocios familiares. Carlos está demasiado ocupado con su importante vida como para preocuparse por nosotros. Era una de las frases recurrentes en esos mensajes falsos. No quiero saber nada más de Rivera Enterprises ni de responsabilidades familiares. Cuando le mostré estas pruebas a papá, vi a un hombre destrozado. No por la enfermedad, sino por la traición de alguien en quien había confiado plenamente. 15 años, susurró, hojeando las impresiones de los correos electrónicos falsos. 15 años creyendo que ya no querías formar parte de nuestra familia. Fue en ese momento cuando decidí que Elena pagaría por cada mentira, cada manipulación, cada momento robado entre mi padre y yo. Papá, a pesar de estar débil, aún tenía su mente aguda para los negocios. Juntos, comenzamos a revisar todos los documentos de la empresa, todas las propiedades, todas las inversiones. Fue entonces cuando él me mostró algo que cambió completamente el juego. Tu madre no era solo mi esposa, Carlos, dijo, abriendo una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en la oficina. Ella fue mi socia desde el primer día. Y como socia, tenía derechos que ni siquiera yo puedo alterar. Lo que descubrí en esa caja fuerte fue devastador para los planes de Elena. Mamá, Margaret Rivera, había sido legalmente copropietaria del 60% de Rivera Enterprises. Cuando ella murió, sus acciones no se transfirieron automáticamente a papá, sino que se colocaron en un fideicomiso legal que yo heredaría al cumplir los 30 años. Yo había cumplido 32 años hacía 6 meses. Elena cree que va a heredar el control de la empresa, explicó papá con una sonrisa débil pero decidida. Pero ella nunca supo nada del fideicomiso de su madre. Legalmente, tú ya eres el socio mayoritario de Rivera Enterprises desde hace 2 años. Las implicaciones eran enormes. No solo controlaba técnicamente la empresa, sino que también tenía derecho legal a todas las decisiones tomadas en los últimos años. Decisiones en las que Elena había influido ilegalmente, asumiendo una autoridad que nunca tuvo. Pero papá me tenía reservada una sorpresa aún mayor. Tus acciones del fideicomiso incluyen algo especial, dijo, entregándome un documento notarial. La propiedad completa e irrevocable de la casa de Beacon Hill, la casa de la playa en Cape Cod y el edificio donde se encuentra nuestra oficina principal. Elena estaba literalmente sentada en esa reunión, dividiendo propiedades que ya eran legalmente mías desde hacía 2 años. La ironía era deliciosa, pero yo quería más que justicia legal. Quería que ella enfrentara las consecuencias de cada mentira frente a testigos, que Derek y Amanda descubrieran qué tipo de madre tenían realmente, y que toda la comunidad empresarial de Boston supiera cómo había manipulado a un hombre enfermo. Durante las últimas semanas de vida de papá, trabajamos juntos para crear un plan que garantizara no solo que yo recibiera lo que era legalmente mío, sino que Elena se enfrentara a la exposición pública completa de sus manipulaciones. Mi móvil volvió a vibrar. Ahora era James Patterson, el contable de la familia, que también se había convertido en mi aliado tras descubrir algunas irregularidades financieras que involucraban a Elena. Carlos, he confirmado los últimos detalles. Elena retiró $250,000 de la cuenta de la empresa el mes pasado sin la debida autorización legal. Como tú eres el verdadero propietario, esto constituye un delito de robo. Respiré hondo. Ya no se trataba solo de una herencia, sino de un delito financiero documentado. El sonido de sillas moviéndose me alertó de que la reunión estaba llegando a su fin. Elena apareció en la puerta, con el rostro radiante de satisfacción. Carlos, querido, dijo con falsa simpatía, lamento que hayas venido hasta aquí para nada. Como te expliqué, no hay provisiones para ti en el testamento. Me levanté lentamente, ajustándome la corbata con cuidado deliberado. En realidad, Elena, creo que ha habido un malentendido. Abrí mi maletín por primera vez y saqué una pila de documentos cuidadosamente organizados. Parece que hay algo que debes saber sobre las propiedades que acabas de heredar.
La sonrisa comenzó a desaparecer de su rostro. Algo que deberías haber descubierto antes de hacer planes para venderlas. ¿Qué tipo de malentendido?, preguntó Elena, con la voz aún cargada de arrogancia, pero con un tono de irritación creciente. Carlos, por favor, no conviertas esto en una escena dramática. Derek y Amanda se acercaron, curiosos por saber qué podía tener yo que decir para cambiar las cosas. El abogado, el señor Williams, parecía incómodo, ajustándose los anteojos con nerviosismo. Bueno, comencé, sacando el primer documento de la carpeta. Parece que hay cierta información sobre la propiedad real de estas propiedades que no se compartió durante la lectura del testamento. Puse el documento sobre la mesa de cristal que había entre nosotros. Era un certificado de propiedad, sellado y autenticado, que indicaba que Margaret Rivera era propietaria del 60% de Rivera Enterprises. Esto es ridículo, dijo Elena, sin apenas mirar el papel. Margaret murió hace 17 años. Todo lo que ella poseía pasó automáticamente a Richard. En realidad, interrumpí con calma, no pasó a él. Mamá era socia legal de la empresa, no solo la esposa de papá. Y como socia, creó un fideicomiso legal que transferiría su participación a mí cuando cumpliera 30 años. La expresión de Elena comenzó a cambiar. La confianza dio paso a algo más parecido a la confusión. Cumplí 32 años hace 6 meses. Continué, colocando un segundo documento sobre la mesa. Este es el certificado legal que confirma que soy oficialmente el propietario mayoritario de Rivera Enterprises desde entonces. Derek se rió nerviosamente. Eso es imposible. Llevo 10 años trabajando en la empresa. Lo sabría si fueras el propietario. Trabajar en la empresa y conocer su estructura legal son cosas muy diferentes, respondí. Y, francamente, Derek, tus responsabilidades nunca han incluido la compleja documentación corporativa. Amanda tomó el documento y sus ojos recorrieron rápidamente el texto legal. Mamá, esto parece oficial. Elena le arrebató el papel de las manos a su hija, y su respiración se aceleró mientras leía. Señor Williams, ¿esto es legítimo? El abogado examinó los documentos durante varios minutos incómodos antes de asentir lentamente. Parece que sí, señora Harrison. Estos sellos son auténticos y la estructura del fideicomiso es perfectamente legal. Pero eso significa que... Elena se detuvo, empezando a comprender. Significa que acabas de dividir propiedades que no controlabas, concluí. Pero no te preocupes, aún hay más. Saqué una carpeta llena de documentos de mi maletín. Estos son los títulos de propiedad de las propiedades que acabáis de heredar. La casa de Beacon Hill, registrada a nombre de Margaret Rivera Trust. La casa de la playa en Cape Cod, mismo fideicomiso. Porque, dijo una nueva voz desde la puerta, su padre pidió específicamente que mantuviéramos esto en secreto hasta que Carlos estuviera listo para asumir sus responsabilidades. Todos se volvieron para ver a James Patterson, el contador de la familia, entrando en la sala con su propia carpeta de documentos. Señor Patterson, dijo Elena con voz aguda, ¿qué hace usted aquí? Carlos me pidió que asistiera como testigo de los registros financieros, respondió James con calma. Específicamente, para verificar las transacciones no autorizadas que se han producido en los últimos 2 años. Elena palideció visiblemente. ¿Qué transacciones no autorizadas? James abrió su maletín y puso varios extractos bancarios sobre la mesa. $250,000 retirados de la cuenta principal de la empresa el mes pasado. $60,000 transferidos a la cuenta personal de Derek en marzo. Tenía autorización de Richard, dijo Elena rápidamente, pero su voz tembló por primera vez. Ah, pero no la tenías, respondió James. Como Carlos es el propietario mayoritario desde que cumplió 30 años, cualquier transacción superior a $10,000 requería su firma legal. Todas estas transacciones fueron técnicamente robos. El silencio en la sala era ensordecedor. Derek estaba haciendo cálculos mentales, probablemente sumando todas las mesadas extra que había recibido recientemente. Esto es un malentendido, dijo Elena, pero su voz ya no tenía convicción. Richard siempre me ha dado autoridad para gestionar las finanzas de la familia. Las finanzas familiares personales, sí, asentí. Pero Rivera Enterprises no es tu familia, Elena. Es mi empresa. Y lo ha sido durante 2 años. Saqué mi móvil y les mostré una serie de mensajes de texto. Estas son conversaciones entre tú y tu agente inmobiliario del mes pasado,
discutiendo la venta de la casa de Beacon Hill por $3,2 millones. Una casa que no es tuya. Si les ha impresionado el giro que ha dado esta historia familiar, no se pierdan el final, así que suscríbanse al canal porque la justicia no ha hecho más que empezar. Derek finalmente encontró su voz. Mamá, ¿de verdad dijiste esas cosas? Elena miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida. Todo esto es una conspiración. Carlos está manipulando las pruebas para perjudicarnos. De hecho, dijo James, Carlos no ha tenido que manipular nada. Simplemente ha ejercido sus derechos legales como propietario mayoritario para auditar todas las transacciones de los últimos 2 años. Amanda se levantó bruscamente. Yo no sabía nada de esto. El dinero que me diste, pensaba que era de tu cuenta personal. Era dinero robado, dijo James con amabilidad. Técnicamente, eso te convierte en cómplice, aunque inconscientemente. ¿Estás diciendo que me podrían demandar?, preguntó Derek, alzando la voz. Dinero que ella robó de mi empresa, corregí. Pero seré generoso. Tienen 48 horas para devolver hasta el último centavo que recibieron ilegalmente en los últimos 2 años. A cambio, no presentaré cargos penales. Elena finalmente estalló. No puedes hacer eso. Soy la viuda de Richard. Lo cuidé durante 15 años. Has interceptado mi correspondencia durante 15 años, respondí con calma. Has creado correos electrónicos falsos en mi nombre. Le has mentido a papá sobre mis intentos de contactar con él. Saqué un último documento de la carpeta. Este es un informe forense completo de todas tus actividades financieras, incluidas las cuentas offshore que abriste el mes pasado. El rostro de Elena estaba ahora completamente pálido. ¿Cómo has? ¿Lo has descubierto? Terminé por ella. Elena, has subestimado gravemente tanto a mi padre como a mí. Papá puede haber confiado en ti, pero él nunca dejó de ser un hombre de negocios inteligente. James comenzó a guardar sus documentos. Carlos, los papeles de transferencia de propiedad están listos para que los firmes. A partir de mañana, tendrás control operativo completo. Elena se sentó pesadamente en una silla, la realidad finalmente penetrando su armadura de arrogancia. ¿Qué quieres? Justicia, respondí simplemente. Y que enfrenten las consecuencias de cada mentira, cada manipulación, cada dólar robado. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana por la mañana, dije, cerrando mi maletín. Él tendrá los términos completos para la restitución. Mientras me dirigía hacia la puerta, Elena me llamó por última vez. Carlos. Richard realmente sabía todo esto. Me detuve en la puerta sin volverme. Papá pasó los últimos 6 meses de su vida enseñándome exactamente cómo proteger el legado que él y mamá construyeron juntos. Finalmente me volví para enfrentarla. La diferencia entre nosotros, Elena, es que ustedes planearon una herencia. Nosotros planeamos justicia. Y con eso, salí de la oficina, dejándolos procesar la magnitud de lo que acababan de descubrir. La verdadera venganza apenas estaba comenzando. 3 horas más tarde, estaba de vuelta en el bufete de abogados. Esta vez, no me presenté en recepción como un visitante no deseado. Entré por la puerta principal acompañado de 5 personas que Elena definitivamente no esperaba ver. James Patterson caminaba a mi lado, cargando 2 voluminosos maletines con documentos financieros. Sofía Martínez lo seguía de cerca, con una grabación digital que lo cambiaría todo. Y Margaret Wilson, la antigua secretaria de papá, que había trabajado para la familia durante 25 años. Señor Rivera, dijo la recepcionista, claramente confundida, todavía están reunidos con la familia. Lo sé, respondí con calma. Y ahora vamos a tener una reunión muy diferente. Llamé a la puerta del despacho y entré sin esperar permiso. Elena estaba sentada en la silla principal, Derek a su lado firmando papeles, Amanda fotografiando documentos. Carlos, exclamó Elena, con voz aguda e irritada. Ya te hemos dicho que esto no es asunto tuyo. Por favor, deja de montar estas escenas dramáticas. En realidad, dijo Margaret, avanzando hacia el centro de la habitación, Carlos tiene mucho que ver con esto. Y ustedes están a punto de descubrir exactamente por qué. Derek se rió nerviosamente. ¿Quién es esta mujer? Carlos, ¿has contratado a actores para? Soy Margaret Wilson, la interrumpió ella con voz cortante. He trabajado como secretaria ejecutiva de Richard Rivera durante 25 años.
Y tengo algunas cosas que mostrarles. Margaret sacó una pila de documentos. Estas son copias de toda la correspondencia que Elena ha interceptado en los últimos 15 años. Cartas, correos electrónicos, invitaciones. Todo lo que ella le ha ocultado a Richard para mantenerlo alejado de Carlos. Elena palideció. Eso es una violación de la privacidad. No tenías derecho a guardar esas cosas. Tenía derecho, respondió Margaret fríamente, porque Richard me pidió que lo documentara todo después de descubrir lo que estabas haciendo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Amanda dejó de fotografiar los documentos, con el móvil temblando en sus manos. ¿Qué? Murmuró Derek. ¿Papá lo sabía? Sofía se acercó a la mesa y colocó una pequeña grabadora digital en el centro. Son grabaciones de conversaciones que Elena mantuvo en la habitación de Richard durante sus últimos meses de vida. Elena se levantó bruscamente. Eso es ilegal. No podéis grabar conversaciones privadas. Las grabaciones se hicieron con el consentimiento de Richard, intervino James, que estaba preocupado por las actividades sospechosas que observaba. Sofía pulsó el botón de reproducción. La voz de Elena resonó en la sala. En cuanto Richard muera, quiero que prepares todos los documentos para vender la casa de Beacon Hill. Derek va a necesitar capital. Carlos es un problema temporal. Volverá a Denver y nunca más sabremos nada de él. El rostro de Derek se contorsionó por la conmoción. Mamá, ¿de verdad dijiste eso? La grabación continuó. Carlos siempre ha sido un obstáculo. Richard se compadeció de él después de la muerte de Margaret, pero ahora ya no hay necesidad de fingir. Mis hijos son el futuro de esta familia. Amanda comenzó a llorar en silencio. ¿Le has mentido a papá sobre Carlos todos estos años? Elena miró desesperadamente a su alrededor. Todo esto es una conspiración. Carlos los está manipulando. No necesitamos manipular nada, dijo un investigador privado, colocando fotografías sobre la mesa. Estas son imágenes de Elena reuniéndose con Lawrence Blackwood para discutir la venta de las propiedades Rivera 3 semanas antes de la muerte de Richard. Las fotografías mostraban a Elena y Lawrence en un restaurante caro, con documentos esparcidos entre ellos y sonrisas cómplices en sus rostros. Y aquí tenemos registros bancarios que muestran que Elena recibió $50,000 de Lawrence como honorarios de consultoría para garantizar que las ventas se realizaran rápidamente. Derek miró a su madre como si la viera por primera vez. Vendiste a nuestra familia por $50,000. No es así, gritó Elena. Estaba protegiéndolos. Carlos abandonó a esta familia. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y reproduje el video que papá había grabado para mí. Su voz débil pero decidida llenó la sala. Carlos, si estás viendo esto, entonces Elena ha conseguido convencerte de que no te importábamos. Pero yo siempre supe que ella mentía. Tú nunca nos abandonaste, hijo. Nos han robado el uno al otro. Elena se sentó pesadamente, su máscara de indignación finalmente cayendo. Richard, ¿él grabó esto? 3 días antes de morir, confirmé. Cuando finalmente descubrió el alcance completo de tus mentiras. Margaret colocó un último documento sobre la mesa. Esta es una declaración jurada de Richard, confirmando que Elena había saboteado sistemáticamente su relación con Carlos. El abogado Williams examinó el documento con los ojos muy abiertos. Esto cambia completamente la situación legal. ¿Cómo cambia?, preguntó Amanda, con la voz quebrada. James intervino. Significa que cualquier intento de impugnar el testamento dará lugar a la exposición pública completa de las actividades fraudulentas de Elena. Elena me miró directamente y, por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. ¿Qué quieres, Carlos? Justicia, respondí simplemente. Y la verdad. Saqué una última carpeta. Estos son los términos que estableció papá. Derek y Amanda pueden quedarse con lo que heredaron legítimamente, siempre y cuando devuelvan todo el dinero robado de la empresa. Elena debe devolver los $50,000 que recibió de Lawrence, además de los $250,000 que retiró ilegalmente. ¿Y si nos negamos?, preguntó Derek. Sofía sonrió fríamente. Entonces Carlos presentará una denuncia penal por robo, fraude y manipulación de personas mayores. Estas grabaciones se convertirán en pruebas en el juicio. Elena se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Lo has planeado todo. Papá lo planeó, la corregí. Yo solo lo ejecuté. Él siempre ha estado 3 pasos por delante de vosotros.
Elena miró alrededor de la habitación por última vez, viendo a Derek y Amanda llorando, viendo la prueba irrefutable de sus manipulaciones esparcida por la mesa. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó ella, con voz derrotada. 48 horas para devolver el dinero, respondí. Y entonces te irás de nuestras vidas para siempre. Amanda se levantó bruscamente. Yo quiero quedarme. Quiero conocer a mi verdadero hermano. Derek asintió lentamente. Necesito arreglar las cosas que hice. Si me dejas. Elena miró a sus hijos, dándose cuenta de que había perdido no solo el dinero, sino también su lealtad. 15 años, susurró ella. 15 años construyendo esta vida. 15 años destruyendo una familia, corrigió Margaret. Pero las familias verdaderas se pueden reconstruir. Mientras Elena salía de la habitación, derrotada y sola, sentía a papá a mi lado. La justicia había llegado por fin a la familia Rivera. 6 meses después, estaba sentado en la oficina que una vez perteneció a papá, ahora completamente renovada. Las paredes que Elena había pintado de un blanco estéril ahora exhibían las fotografías históricas que papá tanto amaba, imágenes de la antigua Boston y retratos familiares en los que mamá ocupaba un lugar destacado. Derek llamó a la puerta, cargado con informes y un café. Carlos, ya están listos los resultados trimestrales, dijo, con una voz que denotaba un respeto genuino que nunca antes había existido. En los primeros meses tras la revelación, Derek había luchado por encontrar su lugar. Descubrir que toda su identidad profesional se había construido sobre mentiras lo devastó. Pero en lugar de huir, él decidió quedarse y aprender, comenzando literalmente desde cero en los departamentos más básicos de la empresa. ¿Cómo van los números?, pregunté. Mejor de lo esperado, respondió Derek con una tímida sonrisa. El proyecto de viviendas populares en Rosebury está un 15% por encima de las previsiones. Y Amanda consiguió 3 nuevos clientes esta semana. Amanda se había convertido en una sorpresa aún mayor. Tras el impacto inicial, ella canalizó su energía creativa hacia algo productivo por primera vez en su vida. Su talento natural para la comunicación, antes desperdiciado en dramas familiares, ahora beneficiaba genuinamente a la empresa. ¿Y el proyecto conmemorativo?, pregunté, refiriéndome a la iniciativa que más me importaba. La construcción del Centro Comunitario Margaret Rivera comenzará el mes que viene, dijo Derek. Tenemos financiación completa para los 2 primeros años. El centro comunitario se construiría en el terreno donde Elena planeaba su complejo de lujo. En lugar de condominios exclusivos, creamos un espacio donde las familias trabajadoras podrían acceder a programas de desarrollo infantil y educación profesional. Era exactamente el tipo de proyecto que a mamá le hubiera encantado. Sonó mi celular. Era Sofía Martínez, que se había convertido prácticamente en parte de la familia. Carlos, dijo con voz animada, tengo noticias. El caso contra Elena ha dado lugar a nuevas regulaciones para proteger a los ancianos de la explotación financiera. Eso era algo inesperado. El proceso penal se había convertido en un caso paradigmático, creando leyes más estrictas que protegían a las personas mayores de familiares depredadores. ¿Y Elena?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Cumplió 6 meses de arresto domiciliario y 2 años de servicio comunitario, respondió Sofía. Está trabajando como recepcionista en una clínica veterinaria en las afueras. Es uno de los pocos lugares donde la contratarían. La caída de Elena había sido completa, pero no cruel. El verdadero castigo vino de la exposición social. Todo el mundo en Boston sabía exactamente qué tipo de persona era ella. Derek todavía estaba en la oficina, hojeando viejas fotografías que Margaret había organizado. Carlos, dijo el vacilante, ¿me perdonas? ¿De verdad? Por todos esos años en los que creí sus mentiras. Derek, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras, eras un niño cuando Elena comenzó sus manipulaciones. El hecho de que hayas cuestionado esa realidad cuando se reveló, eso dice mucho de tu verdadero carácter. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería que papá estuviera aquí para ver cómo estamos intentando hacer las cosas bien ahora. Él lo está viendo, respondí, mirando el retrato de papá en la pared. Y está orgulloso de todos nosotros. Amanda apareció en la puerta, cargando material promocional para el centro comunitario. Perdón por interrumpir, dijo ella, pero quería mostrarte los diseños finales. Los materiales eran preciosos, fotografías de la comunidad, familias sonrientes, niños jugando. En el centro, una cita de mamá. Una comunidad fuerte no se construye con grandes edificios, sino con grandes conexiones.
Ver a Derek y Amanda descubrir un propósito genuino fue más satisfactorio que cualquier venganza contra Elena. Ellos habían sido víctimas de sus manipulaciones tanto como yo. James Patterson llegó a nuestra reunión de las 4. Tengo buenas noticias, anunció él. Hemos recuperado el 97% de los fondos que Elena transfirió ilegalmente. Y Rivera Enterprises es más fuerte que nunca financieramente. Puso un sobresellado sobre la mesa. Encontramos esto en la caja fuerte de Richard. Solo debe abrirse después de que pase la tormenta. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Era una carta de papá, escrita a mano. Mi querido Carlos, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que la verdad finalmente ha salido a la luz. Estoy más orgulloso de ti de lo que jamás he podido expresar. La carta describía su visión para el futuro de Rivera Enterprises, no solo como empresa, sino como fuerza para el cambio social positivo. Tu madre y yo construimos esta empresa para que durara generaciones. Terminaba. Pero, lo más importante, para marcar la diferencia. Ahora es tu turno de llevarla al siguiente nivel. Entonces, dijo Amanda suavemente, ¿cuál es el siguiente paso? Miré alrededor de la sala, a Derek, que había encontrado un propósito a través del trabajo duro, a Amanda, que había descubierto talentos que nunca supo que tenía. El siguiente paso, dije, es construir algo que perdure mucho más allá de todos nosotros. 3 años después, estaba recibiendo un premio a la innovación en desarrollo comunitario sostenible. En el público, Derek aplaudía junto a su nueva esposa, una profesora. Amanda documentaba el evento, habiendo encontrado su vocación en la comunicación social. En mi discurso, hablé de convertir la adversidad en propósito. Mi familia pasó por una tormenta que casi nos destruyó, le dije a la audiencia. Pero descubrimos que las tormentas no vienen para quebrarnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos. La venganza más dulce no fue ver a Elena enfrentarse a las consecuencias legales. Fue convertir una empresa familiar en una fuerza para el cambio social positivo. Fue honrar la memoria de mamá creando exactamente el tipo de impacto comunitario con el que ella siempre había soñado. Si esta historia de familia, traición y redención te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias de personas que han convertido sus peores experiencias en sus mayores victorias. La última vez que supe de Elena, ella seguía en la clínica veterinaria, viviendo sola. ¿Yo? Acabo de firmar nuestro 10º proyecto de vivienda comunitaria. Elena intentó robarme mi herencia, pero terminó dándome algo más valioso, la oportunidad de descubrir quién podía llegar a ser realmente cuando luchaba por algo más grande que yo mismo. Y esa es una lección que vale más que todo el dinero que ella jamás podría haber robado.